Buenas, una vez más estamos aquí para pasar un buen momento, algo que vamos a aprovechar el tiempo más que todo y aprovechando pues la oportunidad que se nos da el Señor para poder seguir trabajando en su obra y trabajando en su palabra. Ya le hablé acerca de lo que es el Espíritu Santo, una serie de siete videos, espero que los hayan escudriñado y tengan una idea de eso. Les voy a hablar acerca del Padre Celestial, el Dios Supremo, el único Dios verdadero. Es un tema bastante amplio, bastante interesante, que nos ayudará, ¿verdad?, a entender mejor la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a trabajar con ahínco, con deseo de poder entender bien las Escrituras, ya que cada vez que tengo la oportunidad de presentar estos trabajos, me llena de mucha bendición y seguridad grande de conocer la verdadera deidad, al verdadero todopoderoso o Dios, como le dicen en la cristiandad, al verdadero Dios todopoderoso, nuestro Padre Celestial, su nombre es Yahweh, y a su Hijo Jesús, en hebreo Yeshua, que significa la salvación de Yahweh. Una vez que entiendo eso y el progreso que hace a través de la relación con el ser humano, cuando estábamos trabajando con Israel antiguo y con las personas que venimos a conocerlo de él a través del nuevo pacto, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Muchos dicen que es un pacto renovado. Bueno, como quiera que sea, él estableció un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto la relación que tiene el Padre y el Hijo con nosotros los seres humanos. La Sagrada Escritura es teocéntrica. Todo gira en torno a la voluntad del Padre Celestial. Antes de iniciar, quiero aclarar que en estos estudios usaremos para Dios dos nombres intercambiables, que es Yahweh y también Yahoveh. El primero es simplemente una contracción del segundo. Es por eso que en este estudio algunas veces llamaremos al Padre Celestial Yahweh y otras veces Yahovah. El tema principal en toda la Biblia es el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial, ya que el Padre Celestial es el poderoso supremo. Y todo lo que el Padre Celestial desea se cumple. Es por esta razón que creemos fervientemente que la figura o persona principal y más importante de toda la Biblia es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el único, todopoderoso, verdadero. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy el Todopoderoso y no hay otro. Yo soy el Todopoderoso y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y de la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo. Mi propósito será establecido y todo lo que quiera realizaré. Todo lo que Yahweh quiere lo hace en los cielos y la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, versículo 6. He conocido algunas sectas que se hacen pasar por cristianas, como los protestantes evangélicos pentecostales, quienes afirman que la Biblia es cristocéntrica, como que si toda la Biblia girara en torno al Señor Jesucristo. Pero esa percepción es errónea, ya que el mismo Señor Jesucristo vino a la tierra a enseñar y darnos a conocer al Padre, Juan 1:18. Y lo esencial en toda la predicación del Señor Jesucristo es el reconocimiento de que vino a la tierra a hacer la voluntad de aquel que le envió, el Padre Celestial. Juan 6:38 al 40 y el versículo 24 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Además, toda doctrina predicada por el Señor Jesucristo es porque el Padre Celestial se la enseñó. Leámoslos en Juan 7, versículo 16 y 17. Dice Jesús, entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es del Padre o si hablo de mí mismo.
Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Todo esto demuestra que el mismo Señor Jesucristo es teocéntrico, es decir, todo lo que predicó el Señor Jesucristo es para dar a conocer la voluntad del Padre Celestial y darnos a conocer a ese Padre. Incluso el Señor Jesucristo reconoce a aquellas personas quienes hacen la voluntad del poderoso supremo. Vamos a leerlo. Marcos 3:35 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. Y lo mismo enseñan los apóstoles. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Debe ser un anhelo de todo creyente desear permanecer en la voluntad absoluta del Padre Celestial. Es por eso que Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esto también lo enseñó el apóstol Pablo. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad del Padre. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Incluso el sometimiento al Padre Celestial nos ayuda a resistir el mismo diablo. Vamos a leerlo. Santiago 4:7 dice, por tanto someteos al Todopoderoso, resistí pues al diablo y huirá de vosotros. Desde el Génesis hasta Apocalipsis se dice repetidas veces que todo lo que sucede y sucederá en la creación está sujeto al control y la voluntad del Todopoderoso, el Padre. Y todo lo que el Padre desea se cumple, pues lo mejor que tenemos que hacer nosotros como cristianos es reconocer la soberanía absoluta del Padre Supremo. Él es el creador de todo, tiene poder y dominio sobre todo y en todo siempre su voluntad se ha de cumplir. Vamos a leer Isaías 4:14, que dice así, yo soy el único todopoderoso y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido sin tener inicio y existiré para siempre. Es por tal razón, repito, que la Sagrada Escritura tiene un espíritu teocéntrico y en este presente estudio vamos a conocer los datos bíblicos más sobresalientes sobre la personalidad, el carácter, el poder y la autoridad de ese Padre Supremo, ya que toda la Biblia gira en torno a la voluntad absoluta de Él. Además de esto, vamos a estudiar de acuerdo a la Biblia todo lo referente a cómo es el Todopoderoso Padre como persona y como el Dios Todopoderoso, ya que las apostasías iglesias modernas son muchísimas las falsas doctrinas que Satanás ha diseñado para traer confusión sobre la persona única del Padre. Doctrinas falsas como el trinitarismo, el unicitarismo y están diseñadas por el diablo para pervertir la personalidad que la Biblia en realidad le da al poderoso supremo. Para tal motivo usaremos muchas versiones bíblicas, concordancia de idiomas hebreo y griego al español, diccionarios bíblicos, la historia de la iglesia. Este es un análisis bien completo para cuando lleguemos al final no quede ni la menor duda de quién es en realidad el poderoso supremo enseñado en la Sagrada Escritura. El Padre Celestial quiere ser conocido y entendido. Él es el creador de todo y da vida a todo. Debemos recordar que los trinitarios, aquellos que creen en un Dios extraño de tres personas, en una sola persona, al no poder comprender o definir a su Dios trino, se han inventado una fórmula antibíblica que reza de la siguiente manera. El Dios trino es un misterio inescrutable para la mente humana finita, por la cual no la podemos entender o explicar. Esta fórmula antibíblica es usada simplemente para poder justificar que el poderoso trino no tiene ningún fundamento en la Escritura, además de que es una teoría absurda y retorcida, ya que los trinitarios se ven entre la espada y la pared cuando alguien les hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que tres personas en realidad no sean tres sino una sola persona? Es evidente que esa pregunta no se puede responder usando la Biblia y es por eso que los trinitarios argumentan que el Dios trino nadie lo puede comprender ni conocer tal y como es, ya que supuestamente es un misterio inescrutable.
Con ese tipo de afirmación no solo pretenden lograr esquivar la responsabilidad de explicar su doctrina absurda, sino que también con ese argumento tratan de poner un bloqueo en las personas que los cuestionan para que de ese modo ni siquiera nadie investigue usando la Biblia. Muy al contrario a ese argumento trinitario, vemos en la Biblia que el mismo Todopoderoso Padre quiere y anhela que su siervo le conozca y lo entienda. Vamos a leer lo que dice el mismo Padre Supremo en Jeremías 9:24. Mas al que se gloríese de esto, de que no me entienda y me conoce, pues yo soy Yahweh, que hago misericordia, derecha y justicia en la tierra, pero en esta cosa me complazco, declara Yahweh. Con estas palabras claras, el Padre Celestial demuestra que la teoría trinitaria es un total fraude, ya que el Todopoderoso mismo está declarando que quiere ser reconocido y entendido, ya que el Todopoderoso no es un todopoderoso de confusión y Él quiere tener una relación muy íntima con su siervo. Es más, no solamente el Todopoderoso quiere que le entiendan y le conozcan, sino que Él mismo nos ayuda dándoles de su espíritu a los creyentes, precisamente para que les sea muy fácil acercarse al Todopoderoso y conocerlo. Jeremías 4:7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy Yahweh, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. El Señor Jesucristo, como también sus apóstoles, fueron enviados para enseñarnos a conocer a un Todopoderoso, el Padre Celestial. Juan 1:18 dice, a Dios o al Todopoderoso nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, hay un Todopoderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Salmo 14:1 dice, para la Sagrada Escritura el negar la existencia de Dios es un absurdo, una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay un Todopoderoso. La misma creación es una evidencia que expresa la existencia del Creador, pudiéndose entender muchas cosas del Todopoderoso por medio de las cosas hechas. Romanos 1:19. El orden, el diseño y las leyes que se observan en todo el universo señalan que obra de una inteligencia se nota inconmensurable esta obra. También lo tiene que ser la inteligencia que la hizo. Por lo tanto, promotores del ateísmo son vistos bíblicamente hablando como necios, Salmo 14:1, ya que la misma creación de todas las cosas es el más fiel testimonio de la existencia del Todopoderoso. Para nosotros los cristianos vivos, la creencia en el Poderoso Supremo es fundamental, ya que sabemos que todas las cosas proceden del Padre y nosotros existimos por su voluntad. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. El poderoso supremo, el Padre Celestial, ha creado todo lo que existe por sí solo, sin ayuda de nadie, ya que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso. Veámoslo, Isaías 45:18. Porque así dice Yahweh, que creó los cielos, Él es el todopoderoso que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mi mano y de orden a todo su ejército. Así dice Yahweh, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, Yahweh, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Oiga esto bien. Isaías 44:24. Este pasaje es irrefutable. El Padre creó todo Él solo sin ayuda de nadie. Fue precisamente el Padre quien descansó el séptimo día, luego de 6 días creativos, y santificó el día séptimo, porque en ese día el Padre descansó. No fue el Señor Jesucristo quien hizo la creación y luego descansó el día séptimo, sino solo el Padre, ya que el Padre es el absoluto creador de todas las cosas, tal y como lo leímos en Apocalipsis 4, versículo 11. Vamos a confirmar con la Biblia de que fue únicamente
el Todopoderoso Padre que creó todas las cosas y descansó el día séptimo. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Yahweh. Yahweh es el nombre del Padre. Los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Por tanto, ese poderoso supremo es el absoluto creador de todo lo que existe. El Padre creó todas las cosas usando a su primer Hijo, el Señor Jesucristo, como motivo o medio, ya que Cristo es también conocido como la sabiduría del Todopoderoso, según 1 Corintios 1:24, es el primer Hijo engendrado por el Padre antes de la creación de todas las cosas. Lean Proverbios 8, del versículo 22 al 26. El Padre ha creado todas las cosas por el motivo de entregar como herencia todo lo que existe a su Hijo Jesucristo. Leámoslo. Hebreos 1:2 dice, en estos posteriores días el Padre nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo. Salmo 2, versículo 7 al 8 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo las confines de la tierra. Es indispensable para la salvación conocer y entender a ese todopoderoso creador de todas las cosas. El Padre lo dijo, el mismo Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, todopoderoso, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la razón por la cual Satanás ha inspirado a los jerarcas del catolicismo romano a infiltrar al Dios Trino dentro del culto de adoración en la cristiandad apóstata, para traer confusión, para evitar que los creyentes conozcan y entiendan al Todopoderoso y de este modo las personas no logren la salvación, ya que el Señor Jesucristo dice en ese pasaje de Juan 17:3 que para lograr la salvación lo primero es conocer al Todopoderoso, el Padre, el único, todopoderoso, verdadero o Dios verdadero. Observen por ustedes mismos uno de los párrafos del credo dogma trinitario de Atanasio del catolicismo romano. Dicho credo también es apoyado por todos los trinitarios protestantes y evangélicos, en el cual se dice la mentira infame de que para lograr la salvación debemos de creer en un supuesto Dios trino. Todo el que quiera ser salvo, dice, antes de que todo es necesario que tenga la verdadera fe católica, y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y la verdadera fe católica es esta, que veneremos a un solo Dios de la Trinidad, en la unidad. Esta es la verdadera fe católica, que si alguno no la cree firme y fielmente, no podrá ser salvo. Yo pregunto, ¿en qué lugar de la Biblia dice que los creyentes en Jesucristo tienen que venerar a un Dios trino? Pues por ninguna parte, no existe ni un solo pasaje bíblico que diga que para lograr la salvación debemos de creer en un supuesto Dios trino. Yo reto públicamente a cualquier trinitario a que me dé un pasaje bíblico que diga que la salvación consiste en creer y venerar a algún misterioso Dios trino. En realidad, lo que enseña la Biblia es que debemos de creer en el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Solo creer eso ya tenemos asegurada la salvación. Vamos a leer lo que dice el mismo Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Si el Señor Jesucristo hubiera sido trinitario en ese pasaje de Juan 14:1, hubiera dicho, no se turbe vuestro corazón, crean en el Dios Trino, crean que soy la segunda persona del Dios Trino y crean que el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. También el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único todopoderoso verdadero, y a Yeshua, el Cristo, al cual tú has enviado. Juan 17:3. Si el Señor Jesús hubiera sido trinitario, Juan 17, verso 3 hubiera dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios trino, y en Jesucristo, la segunda persona del Dios trino, al cual tú has enviado. Y en el Espíritu Santo, la tercera persona del Dios Trino. Es más que evidente que el Señor Jesucristo no era trinitario. En sus palabras y enseñanzas nunca fue mencionada la idea trinitaria.
Los apóstoles, el Señor Jesucristo igual, jamás predicado sobre un supuesto Dios trino, sino que la creencia de los apóstoles y por ende la iglesia del siglo I era simplemente en las personas del Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, reconociendo que el Padre Celestial es mayor que su Hijo. Vamos a leer este pasaje del apóstol Pablo. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, hay un Todopoderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si el apóstol hubiera sido trinitario en el pasaje, se le diría de la siguiente manera. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios trino, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, la segunda persona del Dios trino, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y también el Espíritu Santo, la tercera persona que compone al Dios trino. El apóstol Pablo jamás insinuó algo parecido a esto por el simple hecho de que él nunca conoció algo semejante al dogma de Atanasio. Como podemos ver, ni el Señor Jesucristo ni ninguno de los apóstoles enseñó tal cosa como un Dios trino. Mucho menos nunca dijeron que para lograr la salvación debemos de creer en las doctrinas católicas romanas y el Dios trino, tal y como lo afirma el mentiroso dogma católico de Atanasio. Evidentemente al Todopoderoso, el Padre, hemos analizado hasta que sí se le puede conocer y entender, ya que el Padre mismo lo dijo en Jeremías 9:24 y también lo confirma el Señor Jesucristo en Juan 17:3. Y debemos estar claros en que el Todopoderoso, el Padre y el Señor Jesucristo jamás mentirían. El Padre ha dejado inspirado en la Escritura todo lo necesario para conocerlo y entenderlo, además del que el Padre mismo, de forma espiritual, también hace que sus escogidos le conozcan. Leámoslo. Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren la mar. Vamos ahora pues a la Escritura y veremos los puntos importantes para conocer y entender al poderoso supremo, el creador de todo lo que se dice. El poderoso supremo es el único con eternidad e inmortalidad absoluta. Creemos que una de las facetas más notables de este todopoderoso único es su eternidad absoluta e inmortalidad absoluta. Es decir, ha existido por sí mismo siempre. No tiene ni principio ni fin. No tiene un Padre por encima de sí mismo que lo haya engendrado, ya que todas las cosas proceden de Él. Es por eso que el Padre Celestial es el único todopoderoso verdadero, ya que más nadie en todo el universo tiene inmortalidad inherente en sí mismo como lo tiene el Padre. Es decir, siempre ha existido, nunca ha muerto y nunca dejará de ser. Leamos, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:16. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio, todopoderoso, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. El Padre Celestial es el único ser que tiene vida en sí mismo, vive por sí mismo, es decir, es autoexistente. Nadie le dio la vida, nadie ha engendrado al poderoso supremo, sino que la vida y todas las cosas proceden de Él. Incluso Jesús, el primer hijo del Padre engendrado por el Padre antes de los siglos, reconoce que vive porque el Padre le ha dado la vida. Veámoslo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Muy diferente a la enseñanza irracional del trinitarismo, ya que los trinitarios enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser tres personas divinas coeternas y coiguales. Esto es una de las mentiras de demonios más grandes, blasfema y horrenda que pueda existir, ya que en ningún pasaje de la Biblia se dice tal cosa como que existan otras personas tan eternas como el mismísimo Todopoderoso, el Padre. La eternidad absoluta en la Biblia solo se aplica al poderoso supremo. Leámoslo. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú
eres el Todopoderoso. Salmo 92. El poderoso eterno, el Todopoderoso eterno es tu refugio, su eterno poder es tu apoyo. Deuteronomio 33, 27. Pasajes como estos jamás se aplican al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo mucho menos, ya que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona del Dios trino, sino que es el poder del Altísimo, como vamos a mostrar exclusivamente en este estudio. Además, el poderoso Padre jamás ha muerto, ya que ese pasaje de 1 Timoteo 6 dice textualmente que el Padre es el único inmortal, es decir, nunca puede morir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí murió cuando lo clavaron en el madero de tormento y permaneció sin vida en la inexistencia por 3 días y 3 noches. Por lo tanto, el Padre y su Hijo jamás han sido coeternos. La eternidad o vida eterna, el Padre la da, es un regalo del Padre. Jesucristo recibió la vida eterna, pero evidentemente ha tenido un inicio de existencia, ya que el Padre engendró al Señor Jesucristo antes de la creación de todas las cosas. ¿Ven? Los ángeles del cielo tienen vida eterna y son inmortales, Lucas 20, 38, pero evidentemente los ángeles del cielo han tenido un inicio de existencia. Los creyentes en el Evangelio recibirán en el futuro la vida eterna, pero evidentemente han tenido un inicio de existencia. Esto quiere decir que existen seres, como los 4 seres vivientes descritos en Ezequiel 1, con vida eterna, pero esa eternidad es relativa, no es absoluta, ya que esos seres han tenido un inicio de existencia, pero no tendrán fin de existencia. Por lo cual, el único, eterno, absoluto, en todo el sentido de la palabra, sin principio ni fin, es únicamente el Padre, ya que es el todopoderoso Padre de quien proceden todas las cosas. Isaías 40, 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El todopoderoso eterno, Jehová, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Por lo tanto, el poderoso supremo es el Padre de todos, sean seres espirituales, humanos o de otra índole, ya que es del Padre celestial que surge o proceden todas las cosas. Leámoslo en Efesios 4, 6. Un solo, poderoso y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todo. Primera de Corintios 8, 6 dice, sin embargo, para nosotros hay un todopoderoso, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Estas son las razones del por qué al Padre Celestial se le conoce en la Biblia con los títulos únicos, el poderoso viviente y el poderoso vivo. Dando la Escritura a demostrar con esos títulos que el Padre es el único ser que no depende de nadie para poder vivir, siempre ha tenido vida en sí mismo. Vamos a leer unos pasajes. Mateo 16, 16 dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del poderoso viviente. Salmo 42, 2 dice, mi alma tiene sed del Todopoderoso viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Todopoderoso? Hebreos 10:31. Horrendas cosas caer en las manos del Todopoderoso vivo. Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Todopoderoso vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Ese poder único de ser acto existente, vivir por sí mismo, es lo que hace que el poderoso supremo sea el máximo, el altísimo, el más poderoso de todos los todopoderosos, ya que Él es el Padre de todo, ya que todo lo que existe y tiene vida proviene de Él. El todopoderoso Padre se hace omnipresente a través de su Espíritu. Este Dios eterno, el Padre es omnipresente, tiene su trono en los cielos, Apocalipsis 4, ya que todopoderoso el Padre tiene un reino en el ámbito espiritual y allí está el Padre en su trono, pero su presencia llena toda la creación a través del Espíritu o poder que emana de Él. Leámoslo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Y si en el sepulcro hicieron mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me agarrará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, el versículo 7 al 12. Por lo tanto, todo está al descubierto ante Él,
porque su espíritu llena toda la creación, si el Todopoderoso tiene necesidad de abandonar su trono en el cielo. Esa cualidad de conocer y estar presente a través de su poder o espíritu en todos los lugares de la creación es únicamente el Padre Celestial quien la posee. En Jeremías 23:24, soy yo un Dios de cerca, declara Yahová, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara Yahweh. No llenó yo los cielos y la tierra, declara Yahweh. Es por eso que nada escapa al conocimiento del Padre Supremo. Vamos a leerlo. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosas creadas ocultas en su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo ahora en cuenta tal poder, lo que debemos de hacer es siempre llevar una vida justa y santa que agrade al Señor, ya que Él no se le esconde absolutamente nada de lo que ocurre en toda la creación. Y el Todopoderoso siempre está presto para bendecir al que hace lo bueno, como también para castigar al que hace lo malo. Leámoslo. Proverbios 15:3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Jeremías 17:10 dice, yo, Yahweh, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Repito, el único ser que puede estar presente en todos los lugares de la creación al mismo tiempo a través de su espíritu es solamente el Padre. Y esta es otra cualidad que lo identifican a Él como una persona única en su género. No hay otro como Él. El Dios Padre es omnisciente. También Todopoderoso es omnisciente, todo lo sabe. Vamos a leerlo. Isaías 46:9-13 dice, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy todopoderoso y no hay otro todopoderoso, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Romanos 11:33-35. Oh profundidad de riqueza y de la sabiduría y del conocimiento del Todopoderoso. Cuán insondables son sus juicios, oh inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? No existe absolutamente nadie tan sabio como el Padre, ni siquiera su Hijo Jesucristo, ya que el conocimiento y la sabiduría con la cual se expresaba o hablaba el Señor Jesucristo es porque el Padre Celestial se la dio, por lo cual el Hijo es menor que su Padre en sabiduría y no como dicen los trinitarios que supuestamente el Padre y su Hijo son coiguales. Leámoslo. Juan 12:41 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan 7:16, Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. La sabiduría y conocimiento del Padre es infinita. Vamos a leerlo. Salmo 147:5. Dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Está tan vasto el conocimiento del Padre Celestial que incluso conocer el porvenir y puede revelar cosas que aún no han sucedido. Ese tipo de conocimiento solo lo posee el Padre Celestial. Otra cualidad que lo identifica como una persona y un poderoso sin igual. Obviamente el Señor Jesucristo necesita de las revelaciones del Padre Celestial para poder conocer el futuro. Por ejemplo, el Señor Jesucristo no conocía las revelaciones del libro de Apocalipsis hasta que el Padre Celestial se le enseñó. Y luego esas revelaciones Jesús se las mostró a Juan por medio de un ángel. Vamos a leerlo. La revelación de Jesucristo que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Como podemos ver en ese pasaje, ya Jesús estaba en el cielo revestido de toda su gloria y divinidad espiritual. Sin embargo, no lo sabe todo, sino que es el Padre el quien le revela a Jesús lo que ha de acontecer en el futuro. Y esto demuestra que Jesús, aún en su condición divina, continúa dependiendo de su Padre. Esto demuestra que el Padre es mayor que Jesucristo en todo.
Muy al contrario de la doctrina absurda de la Trinidad, la cual asegura que el Padre y su Hijo son coiguales. Y por ende, al ser coiguales, se supone que deben tener el mismo conocimiento. Pero aún la doctrina unicitaria, la cual asegura que Jesús es el mismísimo Padre Celestial. Algo sin sentido, ya que esos pasajes demuestran que Jesús es un ser menor que el Padre y que depende del Padre Celestial para obtener conocimiento. Toda la sabiduría la contiene el Padre Celestial. Es por eso que a Él debemos acercarnos y pedirle sabiduría. Leamos Proverbios 6, porque Yahweh da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al Todopoderoso y Él se la dará. Pues el Todopoderoso da todo generosamente sin menospreciar a nadie. El Padre Celestial dotó al Señor Jesucristo con extraordinaria sabiduría. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1.24 dice, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría del Todopoderoso. Y esa gran sabiduría que el Todopoderoso le dio al Señor Jesucristo la podemos encontrar plasmada en los dichos de Jesús en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Toda esa sabiduría ahora está disponible para los creyentes, para quienes escudriñan las Escrituras a fondo. Así que hagámoslos sabios y de este modo alegraremos el corazón de nuestro Padre Celestial. Leamos Proverbios 23:15 dice, Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará. Esa sabiduría del Padre es infinita y lo asombroso es que el Padre la pone a disposición de todos los cristianos. Vamos a leerlo. Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría del Todopoderoso sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. El Todopoderoso, el Padre, es el único Todopoderoso. Creemos que el Todopoderoso es omnipotente, es decir, Todopoderoso, tiene poder ilimitado. La expresión Todopoderoso aparece en varios pasajes de Apocalipsis, por ejemplo, 1:8, 4, versículo 8, 11, versículo 17, capítulo 15, versículo 3, capítulo 17, versículo 7 y 14, capítulo 19, 6, capítulo 19, 15, capítulo 21, 22. Esto demuestra que no existe otro que sea exactamente como el Padre Celestial, ya que todo el poder del Todopoderoso lo tiene en sí mismo sin que nadie se lo haya dado. Nuestro Señor Jesús, el Cristo, por ejemplo, tiene todo poder en los cielos y la tierra simplemente porque el Padre le cedió tal poder. Leámoslo. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo 11:27. El Señor Jesucristo, después de resucitar, recibe de su Padre Celestial todo poder o autoridad en el cielo y en la tierra. Ese poder o autoridad le fue delegado por alguien que evidentemente es más poderoso. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 27 y 28 dice lo siguiente. Porque el Todopoderoso ha puesto todo en sujeción bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que el Todopoderoso sea todo en todo. Yo no sé qué tan claro tiene que dar la Escritura, pero claramente nos está enseñando verdades maravillosas. Como podemos ver en ese pasaje, se dice bien claro que aunque el Señor Jesucristo le fue dado por su Padre todo poder y autoridad, de todo modo el Señor Jesucristo continúa sometido a su Padre, ya que el Padre Celestial siempre será superior a su Hijo en todo el sentido de la palabra. Es por eso que en Apocalipsis 21:22 se hace una clara diferencia entre el Padre Celestial, el Todopoderoso y el Cordero. Es decir, el Señor Jesucristo, dando así la Biblia a demostrar que solo existe un solo ser divino con el título Todopoderoso. Leámoslos. Y no ve en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Todopoderoso y el Cordero. Esto demuestra una vez más que el credo trinitario de Atanasio es un credo totalmente pervertido, mentiroso y antibíblico.
pervertido credo trinitario de Atanasio dice la siguiente mentira. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Esto que dice ese credo pervertido es un total fraude, ya que hemos demostrado más arriba que nuestro Señor Jesucristo jamás ha sido tan poderoso como lo es el Padre Celestial, ya que el Padre Celestial es el poderoso supremo y es mayor que su Hijo. El Espíritu Santo, por otra parte, jamás ha sido una persona literal, sino que es el mismo poder que emana del Todopoderoso. Una vez más, ese pervertido credo antibíblico ha sido desenmascarando con la verdad bíblica. El Dios trino no existe, sino que existe un Todopoderoso Padre que es único en su género. El Todopoderoso al Altísimo, una persona divina que no tiene igual. Y antes que venga algún trinitario a citar en Apocalipsis 1:8 de la versión Reina Valera, quiero decirle que allí existe una corrección de traducción, ya que la versión Reina Valera omite la palabra todopoderoso o Dios, mientras que esa palabra existe en otras versiones y en los originales de la Biblia para demostrar que ese todopoderoso que aparece en ese pasaje es el Padre Celestial. Vamos a leer el pasaje desde la Reina Valera y luego la leeremos en otras versiones. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como podemos ver, aquí se omite la palabra Dios. Y con esto, esos traductores trinitarios de esa versión bíblica quieren dar a entender que ese Todopoderoso que ha de venir es el Señor Jesucristo. Pero ahora leamos el mismo pasaje en otras versiones. La Biblia de la América dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor poderoso, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Nueva Biblia Latinoamericana, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como podemos ver, este pasaje se refiere al Padre, ya que en todo el libro de Apocalipsis, al único que se le dice Todopoderoso es únicamente al Padre. En los originales de la Escritura griega aparece la palabra Teos en ese pasaje para que se entienda que ese quien ha de venir es el Padre, ya que también el Padre ha de venir. Primero viene Jesucristo en su segunda venida, pues también viene el Todopoderoso. Padre, luego del milenio, junto a la nueva Jerusalén celestial, a una tierra nueva con cielos nuevos. Lo puedes leer en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. El Todopoderoso, el Padre Celestial, aparece en el Antiguo Testamento como el poderoso omnipotente. El término omnipotente es un sinónimo de todopoderoso y esto lo podemos leer en varios pasajes de la Biblia. Éxodo 6:3 y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el todopoderoso omnipotente. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Salmo 91:4 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ser omnipotente, todopoderoso, no solamente implica que el todopoderoso tiene todo poder, sino también que es capaz de hacer cualquier cosa que desee en cualquier circunstancia. Solo Él puede hacer que lo imposible se haga posible. Leámoslo en Jeremías 3:27. Yo soy Yahweh, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Lucas 1:37. Pues nada es imposible para el Todopoderoso. También implica que ese Todopoderoso está por encima de cualquier autoridad o poder. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas 21:11 dice, tuyo, Yahweh, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Es por esta razón también que ese Todopoderoso omnipotente es merecedor de la máxima adoración. Vamos a leerlo. Salmo 145:3. Grande es Yahweh y digno de suprema alabanza, su grandeza es insondable. Lo que más demuestra ese grandísimo poder que emana y con el cual trabaja el Todopoderoso es que hizo toda la creación en tan solo 6 días literales. Vamos a leerlo. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el 7º día, porque tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Romanos 1:20. Lo imposible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
Eso que dicen los ateos de que todo lo que existe evolucionó en el transcurso de millones de años es una mentira del mismo diablo, ya que la Biblia enseña que Dios muestra su eterno poder y deidad a través de las cosas que Él mismo ha creado con su poder. Y ahí está el pasaje de Éxodo 20:11, donde se dice literalmente que ese Dios todopoderoso ha creado los cielos, la tierra y el mar en tan solo 6 días literales, tal y como se lee también en el capítulo 1, donde se especifica que cada uno de los días creativos contaba con una tarde y una mañana, es decir, un día de 24 horas, de los cuales hubieron 6 días, y al séptimo día el poderoso descansó. Y si el poderoso hizo los cielos y la tierra en tan solo 6 días, vamos a nosotros a dudar que exista algo difícil para Él. Y para terminar esta parte, la Biblia enseña que los verdaderos cristianos pueden disfrutar de ese gran poder del Todopoderoso, ya que el Todopoderoso comparte con su Hijo la potencia de su Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcan en el Señor y en su fuerza poderosa. Por lo tanto, el Dios omnipotente o todopoderoso en la Biblia es únicamente el Todopoderoso, el Padre. Bueno, hemos terminado este primer estudio. Espero que les haya servido de bendición y entendimiento y logren alcanzar muchas metas en su vida que son muy importantes en conociendo nosotros a nuestro Padre Celestial. El Señor me los guarde, me los bendiga y los cuida a cada uno de ustedes. Es mi deseo que la bendición de Yahweh esté en su hogar. Bye bye.